El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Hemos saltado un capítulo y medio desde el domingo pasado en el Evangelio de Marcos. El Evangelio del domingo pasado concluyó con Jesús curando al antes ciego Bartimeo y Bartimeo siguiendo a Jesús por el camino. Desde entonces en el Evangelio, Jesús ha entrado triunfalmente en Jerusalén el domingo de Ramos, ha limpiado el templo expulsando a los que trataban la casa de su padre como una cueva de ladrones, y ha llamado la atención de los jefes, de los sacerdotes y de los ancianos, que han buscado la manera de arrestar a Jesús y darle muerte, aunque no pueden evitar a la multitud que está maravillada con él. Si quieres leer todo esto por ti mismo, consulta el capítulo 11 hasta el 12 y 12 del Evangelio de Marcos. Estamos muy cerca de la pasión y muerte de Jesús, y los jefes de los sacerdotes y los escribas están haciendo todo lo posible para atrapar a Jesús y hacerlo caer. Y eso nos lleva al Evangelio de hoy, en el que escuchamos la tercera de las tres preguntas que le hacen a Jesús. La primera vino de los fariseos y herodianos, que trataron de atrapar a Jesús con halagos y una pregunta difícil sobre si debían o no pagar impuestos al César. Jesús les llama la atención por su hipocresía y les hace callar con una brillante respuesta sobre dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego viene otra pregunta de los saduceos sobre la resurrección, planteada en lo que viene a ser una historia ridícula. Una vez más, Jesús responde con facilidad y señala que los saduceos están engañados sobre la vida eterna. Por último, llegamos al Evangelio de hoy. Se nos dice que el escriba, viendo lo bien que Jesús había respondido a las otras dos preguntas, hace una pregunta seria sobre el más importante de los asuntos. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Ese es un buen modelo que debemos seguir. Hacer preguntas a nuestro Dios amoroso es algo bueno. Lo que marca la diferencia es cómo nos acercamos a Él. Nuestro Señor no es un simple tema para ser estudiado o un genio para ser perplejo.
Jesucristo es nuestro Salvador amoroso que desea tu felicidad y plenitud. Cuando se trata de las preguntas más profundas que tienen que ver con lo más importante, principalmente sobre nuestra salvación eterna y cómo hemos de vivir nuestras vidas para alcanzarla, Él quiere que conozcamos y vivamos las respuestas. No nos tiende trampas ni trata de engañarnos. Más bien, por nuestra propia pregunta, con la humildad y el asombro apropiados, Él nos conduce más profundamente en su amor. Y así, por ejemplo, si estás discerniendo tu vocación, preguntándole a Jesús qué te está llamando a hacer, no te preocupes de que Él pueda engañarte. Más bien, confía en que Él te aclarará lo que te pide que hagas con tu vida. Puede que no te gusten los posibles sacrificios que implica recibir su respuesta, pero independientemente de cuál sea el sacrificio de seguirlo, hacerlo siempre conduce a una alegría verdadera y duradera. Por otra parte, si tienes dificultades con una enseñanza concreta de la iglesia, no te quedes en el desacuerdo. Acércate con humildad, orante, estudia porque la iglesia enseña lo que enseña, asegúrate de que realmente entiendes lo que se enseña. Y luego pregunta por qué hay un conflicto. Nuestro Señor está abierto a las preguntas. Asegúrate de tomarte el tiempo para plantearlas con confianza y amor y luego recibir las respuestas. Una de las cosas que tenemos que aprender del ejemplo de ese escriba que plantea la pregunta de la manera en que lo hace es la apertura a seguir aprendiendo sobre las cosas más importantes. Debemos comprometernos no solo a conocer, sino a dejar que lo que hemos aprendido de Dios penetre en nuestros corazones y afecte a nuestra forma de vivir la vida. En nuestra fe necesitamos seguir preguntando, seguir hablando con nuestro Señor a través de las Escrituras y de la tradición de la Iglesia y saber que las respuestas amorosas llegarán. Como hemos visto en los evangelios de los últimos domingos, a propósito de los apóstoles, los que seguimos a Cristo no siempre entendemos todo sobre nuestra fe de inmediato. De hecho, como discípulos de Cristo, inevitablemente cometeremos muchos errores a lo largo del camino. Sin embargo, tenemos que seguir acudiendo a Él y con la mente y el corazón abiertos. Tenemos que seguir haciéndole las preguntas más fundamentales sobre cómo amarle y seguirle. Hay muchas cosas en nuestra fe que son un reto. No dejes que eso te preocupe. Comprométete a acercarte al Señor cada día en la oración y también en el estudio. Como católicos tenemos la bendición de contar con innumerables recursos, como el Catecismo de la Iglesia Católica, los escritos de innumerables santos a lo largo de los siglos y muchos recursos, como por ejemplo el sitio web Formed, que nos ayudan a comprender mejor lo que se nos pide como discípulos de Jesucristo. Y también en estudio es tiempo con Jesús en adoración. No solamente mente es importante, pero con nuestros corazones también. ¿Por qué? Jesús es presente en el altar como en frente el escriba en este evangelio. Si nos acercamos a nuestro Señor con preguntas difíciles en nuestra vida, no como los que intentan atraparle o ponerle en un aprieto, sino con humildad y respeto. Entonces nosotros, como el escriba del Evangelio de hoy, no estaremos lejos del reino de Dios. Alabado sea Cristo Jesús.